Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es elbauldelmiedoinvestigacion@gmail.com, en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo. Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 61. Estoy muy feliz, ya tenía rato que no había podido subirles nuevo episodio y es porque había estado un poquitín ocupado, pero pues ya estamos de regreso, además con un nuevo intro que nos hizo Joan Ruiz, que es un buen amigo, al cual le agradezco. Espero que les guste esta nueva intro que tenemos aquí para el canal y para el podcast también. Así que después de esta pequeña reintroducción, agradeciéndole a Joan y también a todos ustedes que me están escuchando en este momento, pues vamos a hablar acerca de un caso muy interesante, que es el caso de Ohio, que siento que no fue muy tratado en los medios, y es por eso que me di a la tarea de investigar bastante acerca de esta noticia tan relevante, ¿no? Que incluso hay muchas teorías de conspiración alrededor de esta, pero precisamente el día de hoy vamos a ver cuáles son los mitos, cuáles son las realidades del descarrilamiento de este tren en Ohio. Este tren transportaba material peligroso, incluido cloruro de vinilo, y como saben, ocurrió en el pueblo de East Palestine, en Ohio, Estados Unidos, el 3 de febrero de 2023. Este tren de carga, perteneciente a la Norfolk Southern, una de las grandes empresas ferroviarias de Estados Unidos, constaba de 141 vagones cargados, 9 vacíos y 3 locomotoras. El descarrilamiento causó un incendio que se mantuvo por varios días y que finalmente tuvo su fin con una quema controlada el 6 de febrero, cuando el equipo de emergencias condujo la emisión y quema de estos productos químicos tóxicos que fueron liberados en el aire para precisamente evitar una explosión mayor, ¿no? Posteriormente, las respuestas de los gobiernos fueron bastante, porque obviamente hay varios estados involucrados. Vamos a llegar más al fondo de esto, ¿no? Porque no solo es la afectación que puede tenerse solo en este pueblo, sino que realmente hay afectaciones que pudieran incluirnos también a los países que estamos cerca de Estados Unidos. Entonces, como les digo, posterior a esto, pues cerca de 70 agencias de emergencia de Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania, pues se movilizaron en respuesta a este incidente, y Trent Conaway, alcalde de East Palestine, declaró un estado de emergencia. Como les comento, pues ha habido muchísima censura en torno a este caso. El 9 de febrero, un periodista llamado Evan Lambert de News Nation fue arrestado durante una conferencia de prensa mientras cubría los hechos sucedidos, aunque posteriormente fue liberado 5 horas después, y el gobierno dijo que pues como que no sabían de este incidente y que pues obviamente no todos los periodistas tenían derecho a poder pues reportar los hechos que estaban aconteciendo. Aunque, como les digo, de todos modos estuvo en la cárcel unas horas este periodista llamado Evan Lambert. Pero este fuego controlado causó la liberación de cloruro de hidrógeno y fosgeno en la zona. Y la pregunta es, ¿qué tan peligrosos son estos elementos? El primero, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico en su forma hidratada, es un compuesto químico formado por un átomo de cloro unido a uno de hidrógeno. En condiciones normales de presión y temperatura, pues es un gas incluso más denso que el aire. Es un compuesto tóxico, corrosivo, de olor picante y bastante sofocante. En esta forma, sin agua o anhidra, no ataca metales ni aleaciones, pero en presencia de humedad produce vapores de ácido clorhídrico que atacan a la mayoría de los metales, exceptuando a la plata, el oro, el platino y el tantalio. Con esto podemos ver qué tan corrosiva es realmente esta sustancia, que es una de las varias que fueron liberadas tras esta explosión controlada o esta quema controlada de estos elementos químicos. Es altamente peligroso el contacto con la piel,
los ojos y otras mucosas y no se debe inhalar ni ingerirse disuelto en agua. Por lo tanto, a la hora de emplear este gas reactivo, pues es necesario usar guantes, lentes y mascarillas. En caso de ingestión, pues evidentemente lo más correcto pues es visitar lo más pronto posible a tu médico, ¿no? Ahora vamos con otro de los elementos importantes dentro de esto que fue el fosgeno o fosgeno, que es importante saber que incluso fue utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial como un asfixiante y actualmente se utiliza para la realización de pesticidas y plásticos. A una temperatura ambiente, imagínense, ¿no? O sea, en una temperatura ambiente de 21 grados, el fósgeno es un gas venenoso. Si es enfriado y presurizado, el gas de fosgeno puede ser convertido en líquido, de forma que pues este puede ser transportado y almacenado, posiblemente iba en esta forma, ¿no? Cuando se libera fosgeno líquido, este se transforma rápidamente en un gas que permanece cerca del suelo y se propaga con rapidez, porque como ya dijimos, es más denso que el aire y por esta razón se expande hacia áreas más bajas. También se le conoce por su denominación militar, que es CG, y este gas puede ser incoloro, también puede verse como una nube que varía de blanca a una tonalidad de amarilla pálida. En bajas concentraciones, pues tiene un olor agradable y quienes saben dicen que huele como a heno recién cortado o maíz verde, pero pues es posible que no todas las personas que hayan sido expuestas sepan o tengan este olor. En altas concentraciones, pues evidentemente el olor va a ser muy fuerte y desagradable. Como les comento, este componente fue utilizado de manera muy amplia durante la Primera Guerra Mundial como un agente asfixiante, ya que afecta el sistema pulmonar. Entre los agentes químicos utilizados en la guerra, el fosgeno fue responsable del mayor número de muertes. No se encuentra de una forma natural en el ambiente, ya que se produce normalmente al quemar cierto tipo de químicos. Pero ¿cuál es la sintomatología que produce este elemento? Sus efectos no se perciben hasta varias horas después de su inhalación. En presencia de agua, el fosgeno se descompone y se forma el ácido clorhídrico, lo que ocurre pues con facilidad en el interior del, lo que hace más bien que pueda entrar con más facilidad al interior del alveolo pulmonar, lesionando el endotelio, provocando edemas, sofocación, cianosis y expectación serosa abundante, lo que puede llevar a la muerte por asfixia o shock, que fue lo que le pasó a la mayoría de las personas que sufrieron de ataques de este en las guerras. Al contacto con la piel y los ojos, pues puede producir quemaduras químicas y congelación, aunque pues es muy improbable que alguien esté en contacto con este elemento líquido, con el fosgeno líquido. Después de estos datos científicos bastante importantes que acabamos de ver, vamos a continuar con lo que pasó ese 3 de febrero del año 2023. A las 8:55 p.m. en el horario local, alrededor de 50 vagonetas de un tren descarrilaron en East Palestine, un pueblo de 4.800 residentes cerca del borde entre Ohio y Pensilvania. 20 de las 141 vagonetas totales llevaban pues materiales peligrosos, 14 de las cuales cargaban cloruro de vinilo. El cloruro de vinilo, también conocido como cloretileno, cloreteno o monocloruro de etileno, es un compuesto orgánico y gas incoloro de un olor ligeramente dulce. Muchas veces dicen que muchos de estos gases pues, huelen como a canela o muchos tienen este tipo de olores dulces, pero pues es un olor de muerte, ¿no? Pues este es el derivado clorado más simple del etileno. Es una sustancia extremadamente inflamable y explosiva que emite gases tóxicos cuando se quema, como es el monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno y el fosgeno que se produjo en este accidente. Este cloruro de vinilo es un veneno muy potente que tiene efectos carcinógenos, mutagénicos y teratogénicos en los seres humanos. Posteriormente vamos a hablar más de esto. Otros químicos que se podían incluir o que se encontraban en estos vagones eran líquidos combustibles, acrilato de butilo y residuos de benceno. 48 horas después, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte declaró que las investigaciones preliminares indicaban un fallo mecánico en el eje de los carros como la causa de este descarrilamiento. Ahora, algo que es bastante interesante y que nos demuestra que los intereses monetarios y políticos de las industrias siempre tienen más peso, lamentablemente, que la afectación a los ciudadanos. El tren no tenía frenos neumáticos controlados electrónicamente,
lo que según Steven Dittmeyer, quien fue un exoficial de la Federal Railroad Administration, pues podría haber reducido bastante la gravedad del accidente. Pero ¿a qué se debe esto? Ahora vamos a hablar un poco de cuestiones políticas. ¿A qué se debió esto? Desde el año 2017, bueno, muchos años antes, ¿no? Pero en el 2017 Norfolk Southern presionó exitosamente para que se derogara una normativa que exigía el uso de medidas de seguridad en los trenes que transportaban materiales peligrosos. Tan es así que a pesar de todos los elementos que ya hemos estado viendo a lo largo de este episodio, ya les he mencionado acerca de los químicos que se encontraban en este tren y cuáles son las sintomatologías, cuáles son estos realmente. Y a pesar de todo esto, esto no era considerado como un high hazard flammable train, que sería como un tren altamente flamable y peligroso, lo cual a todas luces fue un gran error ya que no se le dio el debido cuidado al transporte de todos estos elementos altamente inflamables. Y sobre todo, dejen ustedes lo inflamables, los peligrosos que era el transporte, ya que debía ser de una manera muy cuidadosa. Después de mucha presión por parte de las empresas que controlan esta industria, como la Norfolk, terminaron enfocándose solamente en el transporte de petróleo y dejando de lado a muchos trenes que transportaban otro tipo de combustibles y químicos altamente peligrosos, como los que llevaba este tren en cuestión. Posteriormente, en este mismo año, eh, encontramos que el Senado, junto con el lobby ferroviario, que casualmente donó más de $6 millones a las campañas del lobby republicano, fueron aún más allá con estas claras violaciones a la seguridad. La administración de Trump derogó parte de las reglas que incluían la mejora de los sistemas de freno en todo el país, especialmente quitando los requerimientos para los trenes que transportaban materiales flamables peligrosos, los cuales debían tener por norma los sistemas de frenado electrónico debido a que estos funcionaban más rápido que los regulares y eran mejores para emergencias como lo que sucedió en Ohio. Este tema ha sido muy politizado porque pues realmente nos viene a enseñar, y ahorita vamos a ver por qué, que todos los bandos tienen la misma culpa, ¿no? Porque vayamos unos años en el pasado, en el año de 2014, un choque de trenes en New Jersey, la administración de Obama por esto propuso mejorar las regulaciones de seguridad para los trenes que transportaban petróleo y otros materiales peligrosos. Pero después de mucha presión por parte de las empresas que controlaban la industria, que son estas mismas que provocaron o este accidente por la falta de normas de seguridad en cuanto a su transporte, industrias como Norfolk terminaron enfocándose solamente en el transporte de petróleo y dejando de lado a muchos trenes que transportaban otro tipo de combustibles y químicos altamente peligrosos como los que llevaba el tren en cuestión. Entonces tenemos que en 2014, a pesar de que se hizo este esfuerzo, ¿no? Por tratar de regular todas estas cuestiones, después de que ya evidentemente han habido varios accidentes, incluso en el año 2012, no recuerdo en qué estado también se dio algo similar, porque también transportaban cloruro de vinilo y terminó igual con un fuego controlado, pero pues imagínense, ¿no? En el 2012 realmente todavía tampoco había eh, un internet tan globalizado que ahora las noticias llegan como así en un segundo. Entonces yo siento que por eso quizás no se habló tanto en ese año, o quizás también porque pues no vivimos ahí, ¿no? Entonces quizás nosotros como ciudadanos de otros países del mundo pues no podemos enterarnos de estas noticias. Pero total, como les digo, tenemos estos dos antecedentes. 2014 se intenta hacer la regularización de todas estas cuestiones de la seguridad en el transporte de materiales peligrosos por las presiones precisamente de este lobby de los ferroviarios, de las empresas como Norfolk, pues terminaron enfocándose solamente en el transporte de petróleo y dejaron muy de lado todo el transporte de químicos peligrosos como los que ocasionaron este accidente en Ohio. Y regresamos ahora a lo del 2017, ¿no? En donde incluso, a pesar de que eran minúsculas las regulaciones, pues presionaron aún más para quitar algo que hubiera ayudado bastante en este accidente, que es como les digo, toda esta cuestión de los sistemas de frenado electrónicos o automatizados, ya que la mayoría, evidentemente por ahorrarse costos, pues la mayoría de las empresas ferroviarias no han querido invertir en la seguridad o en el mejoramiento o modernizamiento, pues de sus trenes de transporte.
Entonces, en este año de 2017, como les digo, el Senado junto con el lobby ferroviario, que fueron estos que siguieron presionando para derogar parte de las reglas que incluían la mejora de los sistemas de frenos en todo el país. Como les digo, específicamente quitando los requerimientos para los trenes que transportaban materiales flamables peligrosos, los cuales debían tener por norma los sistemas de frenado electrónico, debido a que obviamente estos funcionaban más rápido que los regulares y eran mejores para emergencias como la que sucedió en Ohio. La compañía pues claramente no ha respondido de manera concreta a las personas que fueron afectadas, además de que evidentemente no han hablado acerca de todas estas cuestiones que les comento, que son más políticas, que como lo sabemos realmente tanto las empresas como los lobbies políticos, ya sea derecha, izquierda, conservadores, republicanos, pues siempre tienen sus intereses particulares y evidentemente sus intereses no son los de las personas de la sociedad. Entonces, pues no van a hablar de esta cuestión de que pues este lobby había estado presionando para quitar estas normas. Obviamente el Senado ya los obligó en estos momentos a la empresa a responder por pues prácticamente por todo, ¿no? Por las afectaciones que pudo haber causado tanto a corto como a largo plazo. Pero pues esto no quita que este accidente, aparte de que pudo haber sido prevenido o mitigado aún más, nos da una muestra de que la corrupción está en todos lados, ¿no? De que los intereses, tanto políticos como monetarios, no son algo como específico de Latinoamérica, ¿no? Como muchas veces se piensa, ¿no? Que pues la mayoría de los países latinoamericanos tienen gobiernos corruptos. Pues no, o sea, realmente yo creo que la corrupción y la ineptitud de los gobiernos es un mal que aqueja a todos los países. Pero bueno, sigamos hablando porque pues evidentemente hay mucho que hablar acerca de este descarrilamiento. Ya les he estado comentando un poco del trasfondo, ¿no? Porque es importante entender eh, no solo qué es lo que sucedió, ¿no? Sino qué fue lo que pasó para que pudiera suceder esto. Como les digo, la compañía no ha dicho nada y además no han tenido como explicación de la campaña que han tenido por años para no implementar mejoras de seguridad en los trenes. Y como les digo, pues ellos fueron también los que lograron que las regulaciones de los trenes altamente flamables solo aplicara para el transporte de petróleo, dejando fuera de esta regularización o de esta regulación a los que transportaban químicos. Pero, ¿cuál será la afectación que tengan los ciudadanos, no solo de Ohio, de Estados Unidos, incluso hasta México u otros países? El presidente de Norfolk Southern aseveró que los estudios han demostrado que el aire es seguro para respirar y el agua es segura para beber, así como también lo confirmó durante la audiencia la directora de la Agencia de Protección Medioambiental, la EPA, de Ohio, Ann Vogel. Aunque en las semanas posteriores al incidente, que ocurrió el 3 de febrero, pues los residentes de este pueblo de 4.700 habitantes se han quejado de diversas afecciones y evidentemente están preocupados por las afectaciones que pudieran tener a largo plazo, debido a la exposición que han tenido tan cercana a todas estas cuestiones. En repetidas ocasiones, las autoridades federales y estatales pues han dicho que todavía tienen que identificar, que hacer más mediciones acerca de las concentraciones peligrosas de sustancias químicas que se encuentran ya sea en el aire, en el agua o incluso en los suelos de East Palestine. Y uno de los grandes problemas que plantean los vertidos de las sustancias químicas, sobre todo tóxicas, es que los peligros no solo derivan de las sustancias per se, ¿no? Sino que, según Gerald Posh, experto en salud ambiental y antiguo miembro de la Junta de Investigación de Peligros y Seguridad Química de Estados Unidos, los compuestos químicos pueden interactuar entre sí de forma compleja y persistir incluso tras la combustión, ¿no? Entonces ya no solo estaríamos preocupando por estas características que les mencionamos de los elementos, ¿no? Sino de su interacción y qué es lo que pudiera pasar después. Y aunque estos componentes pues ya están presentes en nuestra vida diaria, por ejemplo, pueden ser subproductos del combustible quemado, o sea, realmente podríamos encontrarlos en muchos lugares. La Agencia de Protección Ambiental o EPA ha estado trabajando durante años para disminuir la producción de estos, porque la agencia afirma que pueden producir cáncer, interferir con las hormonas e incluso causar daños a los sistemas tanto reproductivo como inmunitario del ser humano. El administrador de la EPA, Michael Regan, señaló que ya había hablado con los miembros de la comunidad acerca de sus inquietudes,
relacionadas también ahora con las dioxinas, pero no llegó a decir que la agencia realizaría pruebas para detectarlas, que también las dioxinas es uno de los grandes miedos pues que tienen las personas que han sido expuestas a esto. Las dioxinas son contaminantes tóxicos que se pudieron haber formado cuando se quemó el cargamento de cloruro de vinilo, y como estas no se degradan rápido, pues pueden suponer también una amenaza a largo plazo. Y como les digo, estos componentes pues ya están en nuestras vidas, pero pues imagínense una exposición tan cercana, y no solo fue una sustancia, sino que fueron varias. Como les digo, el administrador de la IPA pues ya comentó que estaba, ya que ya había hablado con los miembros de la comunidad, dijo que iba a llevarle esa información a su equipo en Washington, D.C. Y pues evidentemente él dijo que la gente quiere que sepa, que han escuchado, y que pues van a actuar en el tema, pero pues ni siquiera les han dicho cuándo van a realizar las pruebas para detectarlas. Murray McBride, un químico ambiental y de suelos y profesor emérito de la Universidad de Cornell, explicó que se necesitaban mucho más pruebas para determinar si se habían depositado dioxinas tanto en el suelo como resultados de la quema de sustancias químicas, y en el caso afirmativo, qué tan lejos pudieron haber llegado. Entonces aquí vimos que no solo es el aire, no solo es el agua, también es el suelo. Imagínense que llegar a los mantos acuíferos, pues realmente estamos frente a una de las eh, crisis tóxicas químicas más grandes de los tiempos recientes. La gente que vive en East Palestine y en sus alrededores pues se ha quejado de dolores de cabeza recurrentes, de tos, sarpullido y otros síntomas que son relativamente clásicos de la exposición a sustancias químicas y sobre todo de esta naturaleza. Pero los expertos de las principales agencias sanitarias y medioambientales pues han estado realizando pruebas para ver si las sustancias químicas liberadas durante el accidente o la quema posterior han contaminado al aire, como les digo, al suelo o al agua, pero hasta ahora pues no han podido dar una explicación a por qué la gente sigue reportando estas afecciones, aunque pues es obvio, ¿no? Por la exposición. Pero bueno, las autoridades federales y estatales pues se han encargado de decir continuamente que no han detectado concentraciones peligrosas de sustancias químicas ni en el aire ni en el agua del municipio, y hacen referencia a los datos preliminares de cientos de casas del pueblo. También las autoridades de Pensilvania han hecho pruebas en los pozos privados cerca del sitio del descarrilamiento, el cual se encuentra cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, que es lo que les comentaba hace rato, que pues los dos gobernadores, tanto de Ohio y Pensilvania, como que aprobaron esta acción por parte de la empresa. Ohio me parece que es republicano, y en Pensilvania me imagino que está algún demócrata. Y en Pensilvania pues sí se aprobó, pero se criticó que no buscaran otras opciones. Pero como les comento, pues prácticamente no podemos estar echando la culpa a uno o a otro bando cuando en realidad todos tienen la culpa, ¿no? O sea, tanto la derecha como la izquierda y las empresas, ¿no? Realmente la falta de regulaciones han provocado este gran caos. Ahora, pues la gente dice que sigue percibiendo olores como trazos de plástico quemado, como aquitesmolte, pegamento, que han permanecido ahí ya durante semanas. Ya estamos en marzo. Y las autoridades han señalado que, pues, según estos olores, no indican necesariamente toxicidad. Pues, sin embargo, la gente ha estado olfateando el agua que incluso sale de los grifos, y también se pregunta si el agua de los pozos privados pudo haber sido afectada. Y cuando están, ahora sí que la mayoría de las personas que fueron expuestas a esto han desarrollado como sarpullido después de este incidente. Entonces, pues literalmente hasta frente al espejo tienen que estar viendo que no tengan algún cambio, pues provocado por estas cuestiones. Como les digo, otra de las grandes afectaciones que más preocupan pues es la contaminación del agua. Y según el Departamento de Recursos Naturales de Ohio, los contaminantes se derramaron en algunos cuerpos de agua y afectaron casi 12 kilómetros de torrente. Para el 8 de febrero el derrame había matado ya a unos 3.500 peces. Las autoridades usaron las presas para mandar agua limpia a los alrededores de las áreas contaminadas, y McBride señaló que es posible que el cloruro de vinilo fuera el que matara a los peces poco después del derrame, pero pues tal vez obviamente el compuesto se empezó a dispersar desde los cursos de agua durante las semanas posteriores. Entonces no sabemos hasta dónde haya llegado la afectación. No sabemos, y obviamente McBride comenta, por ejemplo,
que le preocupa más que el cloruro de vinilo se hubiese filtrado en el subsuelo donde podría permanecer por mucho más tiempo y poner en peligro los pozos cercanos, como les comento. Y las autoridades federales y estatales han subrayado que el agua del municipio es segura, aunque evidentemente los habitantes del municipio no están muy seguros de estos. La EPA, según ha llevado a cabo pruebas en decenas de pozos, principalmente en Ohio, y han dictaminado que son seguros, pero pues todavía las autoridades han exhortado a las familias que tienen pozos privados en esta zona, pues a seguir bebiendo agua embotellada hasta que terminen de examinar los pozos, porque evidentemente hay una gran demanda y ha sido difícil programar todas estas pruebas. Pero díganme, ¿qué piensan de este accidente que ocurrió en East Palestine, en Ohio? Que yo creo que es una muestra de lo terrible que puede ser no tener regulaciones en cuanto a la seguridad, sobre todo de transportar químicos tan peligrosos, ¿no? Y cómo es que muchas veces tanto las empresas como los políticos pues persiguen más el dinero realmente, ¿no? Que lo que pudiera, la afectación que pudiera provocar a los ciudadanos. En este caso no sabemos todavía el alcance que pudiera tener esta, pues sí, realmente no sabemos, como comentan la mayoría de los expertos científicos, no sabemos a largo plazo qué es lo que pudiera suceder con esta comunidad. Se estaba también comentando que evidentemente también en la cuestión de sembradíos, pues imagínense, ¿no? La mayoría de los sembradíos que haya en Ohio de comida, bueno, ya saben, ¿no? De maíz, trigo, etcétera, pues van a ser regados con agua que proviene de estos pozos que ya fueron muy probablemente contaminados y estos van a empezar a ser distribuidos por todo el mundo porque pues muchas veces cuando consumimos cosas solo dice hecho en tal país, ¿no? O sea, no dice hecho en país, estado. Entonces, realmente, imagínense a largo plazo las afectaciones que puede tener. El agua de ahí pudiera incluso quedar de alguna manera inservible, contaminada. Entonces, yo creo que este caso, pues, nos debe de abrir los ojos, ¿no? De nosotros como ciudadanos no permitir que sigan pasando este tipo de cosas, más allá de las teorías conspiranoicas que pudieran surgir, pues ya hablamos el día de hoy acerca de cuáles fueron los hechos paso a paso de lo que sucedió y quiénes fueron quienes estuvieron detrás de toda esta cuestión. Porque, pues, evidentemente, como les digo, no podemos estar echando, decir, ah, pues, solo fue ese, ¿no? O sea, realmente fue un trabajo que fue de varias organizaciones, como les digo, tanto el lobby ferroviario como la cuestión de los demócratas, los republicanos. Entonces yo creo que pues la historia evidentemente le da o hace que la balanza caiga, ¿no? Que el peso de la culpa caiga sobre todos ellos y yo creo que también ha servido mucho para que pues nuestro pueblo vecino de Estados Unidos se levante en contra de todas estas cuestiones que los afectan. Entonces, pues no queda más que llevar esto al cuestionamiento. Díganme ustedes qué piensan acerca de este descarrilamiento. Si son residentes de allá, cuéntenme qué les ha afectado, porque por la segunda parte, ahora sí que sí, la segunda parte más grande de la audiencia del baúl es en Estados Unidos, entonces pues sí me gustaría saber cuál es su opinión acerca de este tema, qué afectaciones han tenido. Si es que tengo escuchas ahí en Ohio, pues estaría muy bien que me comentaran qué es lo que ustedes piensan, porque yo sé que muchas veces he visto que incluso los ciudadanos han buscado hacer tests independientes para poder saber a qué grado de contaminación ha llegado, porque pues evidentemente no confían ni en el gobierno ni en las empresas, ¿no? Y no los culpo, ¿no? También nosotros como mexicanos creo que no confiamos mucho ni en nuestro gobierno ni en las empresas privadas porque pues sabemos que tienen sus propios intereses. Entonces ya saben que pueden comentarme tanto en YouTube como en Spotify qué es lo que ha pasado, cuáles afectaciones han sentido o si han sentido que se actuó bien, pues también es válido, ¿no? Compartirnos su opinión. Pero bueno, realmente es muy bonito estar de nuevo con ustedes aquí en el Baúl del Miedo. Va a ser un episodio pues relativamente corto, pero que quería sacar ya desde hace 2 semanas. Lamentablemente planeaba hacerlo no solo, acompañado, pero pues miren, ya se logró grabar aquí solo y se me hace un tema muy interesante, muy controversial
y sobre todo que debe darse a conocer, ¿no? Para que las personas que estén cerca de todo lo que aconteció, pues sean muy cuidadosas, que tengan precaución y que esperemos que muy pronto se pueda dictaminar cuáles fueron realmente las afectaciones tanto a corto como a largo plazo. En dado caso de que se tengan que mover las familias de este lugar, que lo puedan hacer, porque pues también yo creo que es un riesgo enorme, pues permanecer tan cerca de todas estas sustancias que evidentemente pues no es tan fácil, ¿no? O sea, no es como que de un día para otro van a salir de pues de los sistemas, porque evidentemente son sustancias químicas, ¿no? O sea, no es como que, ay, ya el airecito la limpio. Entonces, pues sí es algo que nos preocupa a todos los ciudadanos del mundo, porque pues es algo que incluso podría pasar en nuestros países. Entonces nosotros como ciudadanos debemos impulsar mayores regulaciones, debemos siempre de vigilar a los políticos, de vigilar a las empresas. Aquí en México muchas veces, incluso en Puebla me parece que lograron que se fuera Nestlé o Bonafont, no recuerdo cuál de las dos empresas fue. Recientemente hemos visto que en muchos estados de nuestro país ha habido falta de agua y muchas veces las grandes empresas pues mágicamente siguen teniendo agua, ¿no? Y las personas que realmente lo necesitan, que no consumen tanto como una gran empresa o una gran iniciativa privada, pues no tienen el acceso a esta, lo cual es lamentable. Entonces este episodio nos va a ayudar a reflexionar y, bueno, ahora ya saben también qué fue la historia como política, el contexto político histórico que llevó pues lamentablemente a este descarrilamiento. Y pues también les digo, estoy muy feliz de regresar aquí con ustedes. Ya vamos en el episodio 61, pronto el episodio 62. Vamos a tener varios invitados, va a estar el Chiquis, también el Pimpón, a los compañeros acá los queremos invitar, así que díganme en los comentarios qué temas estarían padres para que toquemos con ellos, tanto con el Chiquis como con el Pimpón, el Zeus. Entonces ya saben, pónganlo en los comentarios, van a estar muy próximamente. Y también pues quiero invitar al buen David Rubio Misterios, a Yuyu Queen también me parece que muy pronto vamos a colaborar, a YouTube Story Play, o sea, realmente también se vienen muchas colaboraciones que espero que les gusten, si tienen temas que les gustaría que tratemos, ya saben más o menos quiénes van a estar pronto, también The Fucker Shed, por cierto, se me había olvidado mencionarlo, pero también The Fucker Shed va a estar próximamente en un episodio. Así que díganme qué temas quieren conocer posteriormente. Este tema evidentemente fue más serio, pero pues ya saben que cuando tenemos invitados me gusta hablar de temas pues más, pues no tan serios, ¿no? O sea, ya saben que cuando estamos solos pues sí ya hay momentos para hablar de historia, de magia, incluso de política, pero díganme qué temas quieren que veamos próximamente. Les deseo una gran noche. Muchas gracias por estar aquí en el Baúl del Miedo. Nos vemos. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Este es el baúl del miedo, donde encontrarás misterios, anunnakis reptilianos, masones illuminatis y muchas cosas más. Ven a